Aleluya. Dice así la palabra, libro de Mateo capítulo 15, del verso 1 al verso 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Yo he dado un título a este pasaje: el por qué. Siempre en la vida hay un por qué. El por qué pasa esto, por qué me ha pasado esto. Y casi siempre cuestionamos asuntos que pasan a nuestro alrededor y queremos saber cuál es la realidad, por qué las cosas han pasado. Aparte de este título que he dado a este pasaje, el por qué, también he dado un tema, y es el siguiente: inquietudes que se forman en tu interior. A la edad de 12 años ya tenía inquietudes en mi corazón, ya tenía interrogantes, y había una pregunta del por qué. ¿Cuál era la verdadera razón de vivir? Yo miraba el sol, miraba la naturaleza y me preguntaba ¿por qué? ¿Cuál es la razón de todo esto? Pero en ocasiones también yo me preguntaba ¿por qué los demás niños tenían juguetes? ¿Por qué los demás niños reían? Veía que disfrutaban de un uniforme, vestían bien. Y yo me miraba y preguntaba, bueno, ¿y yo por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué los demás niños juegan con sus jugueticos y por qué yo no? También me preguntaban por qué mis papás a diario discutían. Y veía esas discusiones, en ocasiones me echaba a llorar. Y me preguntaba si así es la felicidad, yo no la quiero tener. Y estas preguntas, estas inquietudes, en ocasiones marcan en la vida de cualquier persona. Y yo no sé si usted esta mañana haya llegado a este lugar con ciertas inquietudes, ciertas preguntas. Inclusive debe decirle que yo tenía inquietudes que me asustaban. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los asesinatos? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué muchas personas rechazan a Dios? ¿Cuánto da la gloria a Dios en esta mañana? Amén. Yo no sé cuáles sean tus inquietudes, pero yo hoy te quiero presentar a un Dios que conoce lo más profundo que hay en nuestro corazón. Un Dios que puede dar respuestas a esas preguntas que tal vez tú nunca has hallado esa respuesta, esa solución. Hay un Dios que puede compadecerse de cada uno de nosotros. No sé si te has preguntado por qué mi matrimonio es un fracaso, por qué las cosas no me salen bien, por qué ese negocio que yo siempre había soñado se echó a perder. ¿Por qué mis hijos actúan así? Y también haya pasado por tu mente hechos que tú dices no vale la pena seguir viviendo. Y de hecho muchas personas, debido a esta pregunta, han tomado la decisión que esto ya no tiene solución y han tratado de dar por terminada su vida. Pero también déjeme decirle que muchas personas que han preguntado el por qué les ha dado la cabida de hacer grandes cosas a nivel de la ciencia. También las personas que se han preguntado bueno, el por qué esta enfermedad y han hecho lo posible por buscar una solución y se han desarrollado las mejores técnicas, ciencias a través de esta palabra de el por qué. Amén. Amén. En el pasaje que acabamos de leer, miramos de que
hay dos grupos de personas que tenían inquietudes y se acercan a Jesús para saber, darle la razón de sus inquietudes. Así que el primer punto que podemos ver aquí, inquietudes religiosas. Déjeme decirle que esto a nivel mundial a muchas personas tienen confundida. Muchas personas quieren saber la realidad porque algunas personas están siendo confundidas, donde los mensajes que se dan de que esta es la religión verdadera, que esta es la religión falsa, y muchas personas están confundidas. Tal vez como estos fariseos, tal vez como estos escribas, habían inquietudes y ellos querían saber la respuesta de lo que estaba pasando. Así que miramos que los líderes religiosos cuestionan a Jesús. Ya les había dicho que entre estos líderes se encontraban los escribas, se encontraban los fariseos, que eran la máxima autoridad religiosa en ese tiempo. Lo primero que hacen, dice que se desplazan, estamos hablando de un desplazamiento, ellos se desplazan de Jerusalén a Galilea, donde estaba Jesús ministrando la palabra. Y estamos hablando de que hay un trayecto alrededor de unos 40 a 50 kilómetros. Y ellos, esta inquietud les motiva de trasladarse para llegar al sitio donde está Jesús, allí en Galilea, ministrando. ¿Cuáles eran los motivos? Esos motivos que actuaron allí para que estos fariseos, estos escribas se desplazaran. Ellos querían investigar la palabra de Jesús. Ellos querían evaluar la obra de Jesús. Estos fariseos, estos escribas tenían estas dos razones, estos dos motivos: investigar, evaluar. Amén. Aparte de esto, dice que también tenían sus observaciones. Y cuando se acercan a mirar a los discípulos, ellos observan de que los discípulos no se lavaban las manos al comer. Esto no significa de que los discípulos andaran como pordioseros o cochinos. Pero en la parte, cuando uno se va al extremo, siempre se encuentran las fallas. Y ellos en su observación, mira de que los discípulos no se lavaban las manos al comer pan. En sus observaciones dice de que ellos veían a Jesús como el líder, porque ellos se acercan ¿a quién? A Jesús, a darle sus inquietudes. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Quiero dar una aplicación a este primer punto. ¿Cuáles son los motivos por los cuales quieres buscar a Jesús? ¿Estás hoy en este lugar porque de verdad amas a Jesús? ¿Estás hoy en este lugar porque de verdad hay inquietudes en tu corazón que tú dices, otra persona no me la puede solucionar? Solamente la solución a Jesús. Amén. O sencillamente está en este lugar para observar, para mirar qué pasa, para ver cómo llegan las demás personas a este lugar, para buscar fallas. Debes decirle cuál es tu punto principal, cuáles son tus motivos por el cual te desplazas a este lugar. ¿Cuáles son esas inquietudes? ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón? ¿Cuáles son esos motivos reales que tú tienes para buscar de Dios? Amén. Segundo punto, inquietudes en lo prioritario. Los escribas y los fariseos tenían un extremismo religioso. Ellos daban prioridad a las tradiciones de los ancianos. Estos escribas y fariseos eran comandados por las tradiciones y no por lo que la palabra exactamente decía. Ellos obedecían más al mandato humano que lo que la palabra estaba diciendo.
estos fariseos, estos escribas tenían prioridad más en el lavado de manos. Y es decir, que habían algunas normas específicas para ellos hacer este lavado. Y si una persona lo hacía diferente, ellos le llamaban la atención. No es que tú tienes que lavarte las manos, es así, de esta manera. Y había recipientes especiales para este lavado, no era cualquier recipiente. No era que ibas a sacar tú la olla o ibas a sacar un baldecito y lavarte de la forma como tú querías. No, había recipientes especiales para este lavado. Estos escribas y fariseos también tenían prioridad en el cumplimiento, que esto se hiciera al pie de la letra, que esto se hiciera de la forma adecuada como debía de ser. Y vuelvo a repetir, y si una persona lo hacía mal, le hacían su llamado de atención. También quiero dar una aplicación a este segundo punto. La palabra dice: buscad primeramente el reino de los cielos y las demás cosas serán añadidas. Tu prioridad, ¿sabes qué tienes? ¿Cuál es tu prioridad? Nuestra relación íntima con Dios. Esa relación de devoción, esa relación de adoración, esa relación de entrega que yo tenga con Dios, ese debe ser nuestra prioridad. Pero parece que hoy damos prioridad a cómo las personas llegan vestidas, cómo predican, y estamos poniendo en primer lugar otras cosas. Y no estamos colocando en primer lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Primeramente, las cosas del reino de los cielos. Y estamos hablando aquí de que no es un extremismo religioso el que yo debo buscar. No es obedecer la palabra humana, la palabra de los hombres. En primer lugar, yo tengo que obedecer lo que está aquí en la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios en esta mañana? De esta manera, a veces podemos dejar en manifiesto cuál es nuestra prioridad. ¿Cuál es esa razón de nuestra búsqueda de Dios? Estos escribas y fariseos se desplazaron porque ellos querían defender sus prioridades. Porque ellos veían de que sus tradiciones estaban siendo quebrantadas. Ellos veían que eso que a ellos le daban tanta prioridad estaba siendo quebrantado por los mismos discípulos de Jesús. Y ellos van, ¿por qué? El por qué. Inquietudes, como tercer, dice así la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí está la palabra que habían dicho los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Mire, ¿qué sigue diciendo la palabra? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. ¿Cuántos creen que existe un Dios? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Dónde están los que buscan a Dios en esta mañana? Aleluya. Estamos hablando de cómo tiene que ser nuestro acercamiento a Dios. Y hay personas que tienen inquietudes, que no saben cómo acercarse a Dios. Y aquí con la palabra me está diciendo que yo tengo que acercarme a Dios es por fe. Estos escribas y fariseos se acercaron a Jesús, pero fue lleno de sus tradiciones. Se acercaron a Jesús, fue lleno de sus costumbres. Se acercaron a Jesús con un ¿por qué? Y hoy miramos a muchas personas que creen que castigándose, que latigándose es la forma para acercarse a Jesús. Y aquí la palabra está diciendo que nuestro acercamiento con Jesús es en fe, creyendo de que hay un Dios que existe. Amén. Mire, si usted mira en el capítulo 14 de allí de Mateo, donde había multitud que se estaba acercando a Jesús, y entre esa multitud hubieron más de 5,000 que fueron alimentados.
para la honra y la gloria de Dios. Porque ellos se acercaron a Jesús, ellos fueron con una palabra, pero aparte de la palabra, Dios también les suplió la necesidad física. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? La única forma, como está diciendo el versículo, porque Dios es galardonador de lo que le gusta. Esta multitud buscó a Jesús. Los más de 5,000 se acercaron a Jesús para escuchar una palabra, pero fueron más que bendecidos con una palabra. Y ahí al final del mismo capítulo 14, el versículo 34, mírenlo, lo que dice ahí la palabra. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. ¿Qué pasó con estos enfermos? Versículo 36. Y le rogaban que le dejasen tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Cuando da la gloria a Dios. ¡Aleluya! Yo miraba este contraste que hay entre el capítulo 14 y el capítulo 15. Mire, tal vez aquella multitud de los 5,000, aquellos que traían a los enfermos, que tenían de toda dolencia y que los traían de todo lugar para ser tocados por Jesús, recibieron su sanidad. Tal vez ellos habían preguntado: ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué esta desgracia? ¿Por qué todo esto que me está pasando a mí? Pero ellos se acercaron a Jesús, ¿saben? Con una razón, creyendo de que esa persona, ellos creían que solamente con tocar el borde de su manto iban a ser sanados. Y recibieron su sanidad. Pero miren la diferencia entre los escribas y los fariseos, que se acercaron a Jesús. Pero ellos se acercaron fue para cuestionar a Jesús. Y usted puede mirar en el capítulo 15, ¿qué recibieron? ¿Recibieron alguna sanidad? ¿Recibieron algún milagro? La diferencia está en la forma en que nosotros nos acercamos a Jesús. Y he escuchado personas que se acercan a Jesús dándole una orden como si Dios fuera algún familiar de ellos, como si Dios fuera su propiedad. Pero la forma en que yo tengo que acercarme a Jesús es con fe. Estos enfermos, ellos dijeron: si tan solo tocamos el borde de su manto, vamos a ser sanados. Yo no sé cuál sea la inquietud que tú tengas, pero si tú hoy te acercas a Jesús con fe, creyendo de que vas a recibir tu milagro. Y aquello que tú has dado por perdido, aquello que tú has dicho: ya esto no va más, Dios va a tener una solución para eso. Porque no nos vamos a acercar a Jesús cuestionándolo como lo hicieron los escribas, como lo hicieron los fariseos. Ellos se acercaron solo para defender sus tradiciones. Ellos solo se acercaron a Jesús para defender su lavado. Ellos solo se acercaron a Jesús para defender lo que la costumbre de lo que le habían dicho. Ellos solo se acercaron a Jesús para defender las palabras de sus líderes, pero no se acercaron con un corazón, como dice en Miqueas, contrito y humillado, jamás desprecia a Dios. Y es decir, que entre más nos humillamos, Dios más nos levanta. Entre más humildes somos ante Dios, Dios nos levanta. Y es decirle, iglesia, a veces nos hemos llenado de religión, a veces nos hemos llenado de rituales, de costumbres, que a veces decimos que si la alabanza no se canta de tal forma, nos molestamos porque las cosas no se hacen como yo quiero. De forma, no de fondo. Debe decirle, si nosotros tenemos humildad,
Tal vez los fariseos llegaron a Jesús con su pompa, llegaron montados en sus caballos, en sus mejores caballos, llegaron bien vestidos y cuestionaron a Jesús diciéndole: ¿por qué tus discípulos? Pero cuando nosotros llegamos a Dios con un corazón contrito, así como hizo el publicano, dice que clamaba a Dios a lo lejos. ¿Y sabe qué decía? Sé propicio de mi pecado. En cambio que el fariseo dice que se daba golpe de pecho y decía: yo ayuno 2 veces a la semana, doy todo mi diezmo y no soy como ese publicano. Y él decide cuál fue el resultado. ¿A quién escuchó Dios? ¿Quién salió beneficiado? Aquel que se humilló. A veces, amado hermano, nos toca bajarnos de esa posición de orgullo, nos toca bajarnos de esa posición de querer defender todo. La palabra dice de que el apóstol Pablo iba en su caballo, iba hacia Damasco a defender su teoría, a defender su posición, pero un día Jesús lo derribó de ese caballo. Y estando ciego allí en tierra, donde empezaba a tocar, no veía a nadie, dijo: ¿quién eres? Jesús dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y vemos que aquel orgulloso, aquella persona extrovertida, aquella persona que defendía su posición, aquella persona, ese Pablo que había apresado a muchos cristianos, lo vemos allí en el piso diciendo: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Hay muchas personas que Dios está tratando con su conciencia, Dios está tratando con su vida, y están allí en el piso y siguen todavía con su orgullo, defendiendo su posición. Dios lo que quiere es que le reconozcamos, que nos acerquemos a Él con fe, de que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántas ocasiones tendremos que bajar de ese caballo y decirle a Dios de todo corazón: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque hay muchas personas que se han metido por su posición y han sentido pago, por decirlo así, como dicen en la costa. Las cosas no le han salido bien y siguen insistiendo. ¿Por qué no te preguntas: Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque ya lo he intentado más de una vez y esto no sale, no me resulta. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Aleluya. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Quiero dar la conclusión a este pensamiento de las inquietudes que hay allí en tu interior. Debiera existir esa pregunta de los escribas y los fariseos en un modo de reflexión en el día de hoy. Escúcheme bien. Debíamos preguntarnos: ¿por qué mi vida está fría? ¿Por qué yo no tengo la llenura plena del Espíritu Santo? ¿Por qué cuando llegan las pruebas quiero retroceder? ¿Por qué la iglesia lleva una vida rutinaria? ¿Por qué no hay compromiso? ¿Por qué no llevan a Cristo dentro de su corazón y lo proclaman solo a Él? ¿Por qué se pelean por ser la iglesia más grande, con más recursos económicos, mejores lujos, mientras en la calle a diario hay gente que muere sin conocer a Jesús? ¿Por qué no se lavan el corazón y se vive una vida rendida
al Rey de Reyes y Señor de Señores, sin haber engaño, sin haber censura? ¿Por qué cuestionan a Dios y le exigen como si Dios fuera su propia propiedad? ¿Por qué en vez de orar se vive una vida vacía? ¿Por qué somos ajenos al dolor de los demás? ¿Por qué no lloramos con los que lloran? ¿Por qué hay dificultad para adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Por qué en ocasiones la palabra me duele? ¿Por qué en ocasiones no acepto la palabra como debe ser? ¿Por qué tenemos en poco la palabra de Dios? Debe decirme de que estas preguntas debieran hacerse en nuestra vida. Vamos a estar en pie. Gloria